Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buen día, buena tarde. No sé a qué hora estén revisando este video que corresponde a nuestra clase del día miércoles 13 de mayo del 2020, ¿vale? Recuerden que el día de ayer estábamos revisando el tema de los verboides o los verbos impersonales y la relación que guardan estos, ¿sí? Con las oraciones simples, con las oraciones compuestas, y al mismo tiempo también revisamos qué es una perífrasis verbal. Todo esto que hemos estado revisando es para aterrizarlo con el tema de los nexos, el uso de los nexos en las oraciones compuestas, ¿sí? Y en las oraciones compuestas, cuando una de ellas, según el tipo de nexo, la oración puede ser subordinante o puede ser coordinante. Porque estas dos categorías de las oraciones compuestas, coordinantes y subordinantes, tienen un cierto número de nexos que pueden ser utilizados. ¿Sí? Aproximadamente en el caso de las oraciones coordinantes son 5 o 6 nexos más o menos los que se utilizan de manera común, y en el caso de las subordinantes son aproximadamente 9 o 10 nexos los que se utilizan, ¿de acuerdo? Pero vamos a retomar un poquito lo que revisamos el día de ayer. ¿Queda claro? Bueno, el día de ayer veíamos qué son los verbos impersonales, también conocidos en algunos casos como verboides, ¿sí? Es posible que se lleguen a encontrar ese nombre, es el nombre técnico que utilizan los verbos impersonales. Los verbos impersonales, decíamos ayer, son aquellos que se presentan en una forma que no pueden ser utilizados como una conjugación. Es decir, no están siendo utilizados por ninguna persona, por eso son verbos impersonales. Y son tres categorías: infinitivo, gerundio y participio. Y en cualquiera de los tres casos no coinciden, no tienen concordancia con el uso de una persona, ¿sí? Por ejemplo, el verbo saltar. Yo no puedo atreverme a decir yo saltar, ¿sí? Porque no hay conjugación en ese verbo y no quedaría con el uso de la persona yo, ¿sí? O tú saltar, él saltar, ¿sí? Imagínense que ustedes llegan y, oye mamá, es que yo saltar. O sea, no hay concordancia, ¿sí? No hay sintaxis en esa oración. Por tanto, ese verbo no puede ser utilizado por una persona. Tiene que ser conjugado o presentarse de una forma conjugada para que la persona pueda utilizarlo. De igual manera para el gerundio y para el participio. Oye, mamá, es que fíjate que yo saltando, ¿sí? No puede ser utilizado como una acción, ¿sí? Tal vez en el caso, por ejemplo, de como referencia, sí, pero no como una acción conjugada. Por ejemplo, oye mamá, es que yo saltando me caí, ¿no? Ahí sí, pero la acción conjugada es me caí, más no saltando, ¿no? Está siendo usado más bien como un auxiliar, ¿vale? En el caso también del participio, de la misma forma, igual. ¿Sí? Oye mamá, es que fíjate que yo saltado, ¿sí? Yo saltado no queda, ¿sí? Tendríamos que utilizar otro auxiliar. Oye, mamá, es que yo he saltado, ¿no? Ah, bueno, sí, pero ahí el verbo conjugado es ¿sí? Del verbo haber. Yo he saltado, ¿sí? Pero saltar como tal, o saltando, o saltado, no puede ser utilizado por una persona. Por eso son verbos impersonales, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente tema que vimos el día de ayer son las oraciones simples. Recuerden que las oraciones simples son aquellas oraciones que están indicando una sola acción conjugada. Aunque la oración sea corta o larga y ésta pueda presentar dos o más verbos, tres verbos por ejemplo, solo uno de ellos tiene que estar conjugado. Los otros dos se pueden presentar como infinitivos o como gerundios, ¿sí? O como participios, pero solo uno tiene que estar conjugado. Esa es una oración simple, ¿de acuerdo? Y en el caso de una oración compuesta es aquella oración que está conformada por dos acciones, es decir, dos verbos que ya están conjugados en algún tiempo determinado, ¿sí? Aunque puede incluir más verbos la oración, solamente dos de ellos serán los que están siendo conjugados. ¿Queda claro? Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en eso. Y el cuarto, perdón, tema que revisamos el día de ayer es ¿qué es una perífrasis verbal? Bueno, pues la perífrasis verbal decíamos que es una acción, ¿sí? Un compuesto de varios verbos, pero que indican una sola acción, ¿sí? Por ejemplo, quiero comer, ¿sí? Quiero comer indica un solo hecho. El hecho es que necesito comer, quiero comer, ¿sí? O necesito comer, por ejemplo, también, ¿no? Algo necesito, pero no les puedo decir, oigan, es que yo necesito, ¿sí? Entonces me van a preguntar, bueno, ¿qué necesitas, no? Tengo que complementarlo con la acción principal. Necesito comer, ¿sale? Necesito respirar, ¿sí? Aunque necesitar es un verbo auxiliar, ¿sí? Que está ayudando a la acción porque está siendo conjugado ese verbo. La acción principal es comer, ¿sí? O respirar, ¿sale? Pero no es lo mismo que decir yo respiro en este momento, o yo respiré ayer, o respiraré mañana,
¿sí? Yo respiraré. Yo necesito respirar, ¿de acuerdo? La perífrasis verbal es una sola unidad de acción conformada por dos o más verbos de los cuales solamente uno está conjugado, ¿de acuerdo? Eso es lo que habíamos revisado el día de ayer. El día de hoy vamos a revisar cuáles son las diferencias entre una oración subordinante y una oración coordinante. Déjenme borrar esto mientras les voy explicando. ¿Qué es una oración coordinante? Una oración coordinante es una oración que depende una de la otra. Perdón, no depende. Son acciones que son independientes, ¿sí? Es decir, las dos acciones que nos indica la oración compuesta, ¿sí? Bueno, creo que tenemos que empezar por esa parte. Vamos a hablar de oraciones compuestas, ya, ¿sale? No de oraciones simples. Oraciones compuestas, vamos a ponerlo aquí. Una oración compuesta, como lo decíamos, ¿sí? Es una oración conformada por dos acciones que se están realizando, que se realizaron, que se realizarán, no sé, según el tiempo, ¿de acuerdo? Una oración compuesta, entonces, va a estar dividida en dos hechos, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de una oración compuesta. Es un ejemplo que utilizo frecuentemente en el salón de clases y que a lo mejor ustedes recordarán, ¿sale? Ahí está la oración, ¿sale? La oración dice, tengo hambre, coma, necesito comer, ¿de acuerdo? Es una oración compuesta, la estoy enunciando en un mismo momento, ¿sí? Y yo puedo decirles, oye, ¿sabes qué? Tengo hambre, ¿no? Necesito comer, ¿sale? Las dos son acciones que ya están siendo conjugadas. Vamos a ubicar los verbos. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? Tener, tengo, en este momento, ¿sí? Tiempo presente, ¿sí? Persona, yo tengo, sujeto, yo o persona, ¿sí? Primera persona del singular, ¿de acuerdo? Yo. Y en la segunda oración, necesito. También corresponde con la primera oración. Presente, en este momento, necesito, ¿sí? Yo soy el que necesito, primera persona del singular, ¿de acuerdo? Vamos a dividirlo aquí. Ahí están las dos oraciones. Tengo hambre, necesito comer. Esto es una oración coordinante, es decir, una oración que no depende una de la otra. Puedo yo mencionarlas separadas, ¿sí? O de forma independiente y se entiende perfectamente lo que voy a decir. Puedo llegar simplemente con ustedes y decirles, tengo hambre. Y se entiende, ¿no? Ustedes entendieron lo que yo dije, entendieron mi mensaje. De igual manera, yo puedo llegar y decirles, necesito comer. Y se entiende perfectamente, ¿de acuerdo? Es una oración coordinante. Una oración compuesta coordinante es aquella que está compuesta por dos eventos que son completamente independientes uno del otro, pero que al juntarlos también cobran sintaxis, es decir, pueden ir juntos y pueden ir separados y no pasa absolutamente nada. Ambas se entienden perfectamente, ¿sí? La oración compuesta, completa, diría, tengo hambre, necesito comer, y se entendió perfectamente. Pero también la oración independiente en cada uno de los casos es, oye, tengo hambre, ¿sí? Y ya, después de un rato, vamos 2, 3 minutos caminando, necesito comer. También se entiende, ¿de acuerdo? Es una oración compuesta coordinante. No hay nexo aquí. Si ustedes se dan cuenta, yo les estaba hablando de los nexos, ¿no? La utilización de los nexos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo aquí no puse ningún nexo. El nexo es una palabra que vincula una oración con la otra, ¿sí? Y que genera cierta indicación, ya sea de causa, de efecto, consecuencia, etcétera, etcétera. En este momento no puse nada. La oración, ¿sí? Está yuxtapuesta. Ese es un término también que vamos a estar trabajando. Es una oración que se interpuso inmediatamente después de la otra y que únicamente está separada por una coma, ¿de acuerdo? Es una oración yuxtapuesta, ¿de acuerdo? No hay nexo aquí. Vamos a borrar esta oración. Es más, no la vamos a borrar. Vamos a poner ahora una oración que sea subordinante. Es decir, en diferencia a la coordinante, la subordinante sí depende la una de la otra, si no, no puede ser dicha, ¿sí? No puede ser entendida si se dice de manera individual, ¿sí? En este caso sería el ejemplo.
Vamos a ver. Ok, ya tengo anotada la oración compuesta que es de carácter subordinada, ¿sale? Es decir, que depende una de la otra. ¿Qué dice la oración compuesta que yo utilicé para el carácter subordinado? Agua que no has de beber, déjala correr, ¿de acuerdo? Aquí sí hay una dependencia de una oración y de la otra. Es una oración compuesta porque tiene dos verbos conjugados. Aunque presenta más verbos, solamente dos son los que están conjugados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es uno de los primeros verbos que están conjugados? Agua que no has. Has. Este es el verbo conjugado. ¿Por qué? Porque este termina en er. ¿Sí? Aunque beber es el verbo principal de esa acción, beber está presentado en una forma impersonal, es decir, está presentado en infinitivo, terminación ar, er, ir. ¿Sí? Mientras que el auxiliar haber está siendo conjugado, ¿sí? En este caso, agua que no has de beber. ¿De acuerdo? Recuerden que los auxiliares en el caso del tiempo haber no tienen presente, ¿sí? Corresponden a tiempo pretérito, ¿sí? Pasado o tiempo futuro, pero presente no hay, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, agua que no has de beber, déjala correr, ¿de acuerdo? Aquí, ¿cuál es el otro verbo? Esta es la segunda oración, déjala correr. Déjala en este momento, ¿sale? Este es el verbo que está siendo conjugado, déjala. Déjala correr. Este también se está presentando, aunque es el verbo principal, está siendo presentado en una forma impersonal, infinitivo, terminación ar, er, ir. Estos son nuestros dos verbos principales, este y este, ¿de acuerdo? Es decir, dos verbos que están conjugados indican una oración compuesta. Ahí está, esa es la oración compuesta. ¿Sale? Pero a lo que yo voy con esto es que la oración en este caso no es coordinante, es decir, no es independiente una de la otra, más bien es subordinante, ¿sí? Y depende una de la otra. Yo no puedo llegar, ¿no?, con ustedes de repente y decir, oye, déjala correr. Sí, ustedes se quedarían como esperando, ¿no?, el complemento, o quizás se preguntarían, bueno, este cuate, ¿qué le pasa? ¿No está loco o qué? Si yo llego de repente y te digo, oye, déjala correr, te vas a quedar asombrado, ¿no? Te vas a quedar esperando, pues, ¿qué quieres decir con eso, no? Pero también no puedo llegar y decirles de repente, oye, agua que no has de beber, ¿sí? Necesito forzosamente el complemento de la oración. La oración es compuesta, pero también es dependiente la una de la otra. Es una oración subordinante. A eso es a lo que yo me refiero, ¿sí? Coordinante es una oración que no depende la una de la otra, ¿sí? Son independientes y que una puede ser mencionada muy aparte de la otra y se entiende perfectamente, y también pueden ser mencionadas juntas y se entiende perfectamente. Mientras que la oración compuesta subordinante necesita forzosamente la una oración de la otra para poder ser entendida, y no pueden ser mencionadas de forma independiente porque no tienen sentido, ¿de acuerdo? Oración coordinante, oración subordinante, y todo esto corresponde únicamente a las oraciones compuestas, ¿de acuerdo? El día de mañana vamos a estar revisando el tema de los nexos ya como tal, los nexos que corresponden a las oraciones coordinantes y los nexos que corresponden a las oraciones subordinantes. ¿Queda claro? Bueno, si tienen ustedes alguna duda, por favor, háganmelo saber. Mañana vamos a revisar el tema y posteriormente vamos a dejar una tarea, ¿sí?, que corresponde a todo el tema en general. Ahorita no les voy a dejar tarea, ¿sí?, ni el día de ayer les dejé más que repasar estos temas. Vean el video las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? Y el día de mañana, jueves, yo ya les voy a dejar una tarea que tiene que ver con los tres temas, es decir, que tiene que ver con los verbos impersonales, ¿sí?, o verboides, que tiene que ver también con las oraciones simples, que tiene que ver con las oraciones compuestas, que tiene que ver con las oraciones coordinantes y subordinantes, y también con el uso de los nexos. Sí, el tema de los nexos es un poquito extenso. Tal vez el día jueves veamos únicamente los nexos coordinantes y posteriormente el día lunes veamos los nexos que corresponden a la categoría de las oraciones compuestas subordinantes. ¿Queda claro? Recuerden que el día viernes es día de asueto, no hay clases, ¿sí? Corresponde al día del maestro. Y bueno, no vamos a tener la actividad en plataforma, pero sin embargo vamos a estar pendientes por si ustedes ese día, viernes 15, tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario. Vamos a estar pendientes también de ustedes, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, les mando un muy fuerte abrazo, muy apapachador, ¿sí? Un caluroso saludo a todos ustedes y a sus familias, muy cordial saludo, y bueno, estamos pendientes de ustedes. Que tengan muy bonito día, muy bonita tarde, cuídense mucho por favor y no salgan de casa. Lávense bien las manos con agua en jamón y coman frutas y verduras.